estábamos hablando de un tema de contenido turístico, que no había experiencia en valoraciones de este tipo. Y también he dicho que había cierta controversia interna en cuanto a distintas opiniones con respecto a algunos aspectos. Por ejemplo, el 10%... ¿Entre quiénes había distintas opiniones? Entre los propios técnicos que tenían que conformar la opinión final, ¿no? ¿Entre qué técnicos en concreto? Un momentito, por favor. Pues, ¿entre qué técnicos había diferentes? Sí, había una opinión, sobre todo basados en la opinión de estos informes previos, de estos estudios previos. Los jurídicos entendían que ya estaban hechas todas las sesiones, con lo cual no correspondía el 10%. Realmente esto corresponde más a la materia, entiendo yo, de los jurídicos, que no afectaba el deslinde, si había indudablemente, y que tampoco eran concluyentes, si no había una conclusión clara de la valoración que se hacía por los distintos métodos que se planteaban en este. ¿Y quiénes eran los jurídicos que ponían pegas en concreto? Eran concretamente de esta opinión el gerente, que es jurídico, y Víctor Reyes, que es el jefe de los servicios jurídicos, y entiendo que los dos jurídicos que también hay en ese servicio eran de la misma opinión también. ¿Y dos jurídicos más? Yo creo que la parte jurídica... Víctor Reyes y el gerente, y después hay... no recuerdo ahora el nombre, dos jurídicos más en ese servicio que también eran de la misma. No recuerdo el nombre de ninguno de los dos. En este momento no, que si lo reflexiono puedo decírselo en algún momento. Y este debe ser entonces el motivo por el cual, cuando se le encarga la tasación a la sociedad de tasación, se le dice claramente qué es lo que tiene que tener en cuenta y qué es lo que no. No creo que se hubiera hecho ningún matiz, porque según me han informado, y creo que consta, quien establece la conexión con la tasación es la misma Pía Orana, y ella es la que manifiesta a la tasadora externa cuáles son los condicionantes. O sea que... usted me dice que los condicionantes que se dan a sociedad de tasación se los da doña Pía Oramas. Doña Pía Oramas interviene en la conexión con la tasadora. ¿En la conexión o en las directrices que se le dan? Las directrices y quien establece la relación con la tasación, explicando los contenidos y demás, es Pía Oramas. Un momento, por favor. Manuel, ¿y no le parece a usted un poco raro que doña Pía Orama le dé a sociedad de tasación unas directrices completamente distintas a las que ella había tenido en cuenta para hacer su propio informe? No creo que haya dado ninguna recomendación distinta. Lo he entendido mal. O sea, las directrices sobre las cuales tenía que basarse el informe, ¿quién se las dio a sociedad de tasación? Entiendo que quizás no haya una deducción directa entre las discrepancias internas y la decisión final del gerente, que valorando todos los aspectos entendió que era lo más conveniente el pedir una tasación externa, pero en ningún momento se aparta a doña Pía Oramas de que establezca, que hable con la tasadora para que explique los... Don Manuel, pero mi pregunta es otra. En la empresa que ustedes contratan, a esta empresa se le da una serie de directrices en base a las cuales tiene que realizar su valoración. ¿Estas directrices se las da doña Pía Orama o alguien distinto a ella? Lo que yo tengo entendido, porque me han comentado posteriormente, yo no conocía, esto lo resuelven los propios funcionarios, y creo que consta por escrito en los FAG y demás que quien establece, y esto sí conozco porque me lo han dicho, quien entra en conexión, la petición formal la realiza el gerente, pero quien aporta los datos y establece las conversaciones para que tengan el mejor conocimiento la tasadora es precisamente doña Pía Oramas. ¿Y eso quién se lo ha comentado? Eso lo han comentado los gerentes, y creo que hay en los FAS y demás, creo que incluso hay algunos FAS que dice con las conversaciones mantenidas con doña Pía Oramas ya tenemos no sé cuánto. Es decir, creo que también hay alguna documentación que lo explicita, ¿no? Manuel, ¿y estos FACs dónde están? Están en el la expediente.
Creo que el expediente tiene además una serie de expedientes complementarios y probablemente debe estar en algunos de esos expedientes complementarios, ¿no? Que no se remitió a Fiscalía la totalidad del expediente. Perdón, ¿puede realizar la última pregunta? Si está en el expediente complementario relacionado con este, le pregunto si es que se remitió la totalidad del expediente a Fiscalía o solamente una parte. ¿Que si se remitió la totalidad del expediente a Fiscalía o solo una parte? No lo sé, yo no sé cómo, No le consta. No sé cómo se ha solicitado. Que no lo eso. sabe. Dígame, ¿es cierto que en las juntas de compensación hay un representante del ayuntamiento? ¿En las reuniones de la Junta de Compensación hay algún representante del ayuntamiento? Y en este caso, ¿quién era el representante del ayuntamiento? Un momentito, por favor. Perdón, La primera de la Junta de Compensación. ¿Quién es el representante del Esta ayuntamiento? función generalmente está delegada siempre en el gerente. Gerente Acude de a las urbanismo. distintas juntas. Perdona, de compensación. un momentito. ¿Ha preguntado por el representante de la Junta de Compensación? Por el representante del ayuntamiento en la junta de En compensación. esta en concreto, no lo Representante sé, pero de la habitualmente Junta está delegada el la gerente. función en el gerente. Y acude a las A juntas. las juntas, sí. Acude a la Junta. Por ejemplo, sé que hay una junta activa ahora que es el polígono Sexadiza y él va habitualmente, es el que acude habitualmente. Con lo cual, quien debía tener conocimiento de que la junta de compensación vendía a Inversiones Teresitas el parcelario era el gerente. Tenía Y conocimiento se de la convocaron venta. las juntas y él acudió, que ahora mismo no lo sé, pues sería así. La venta Si era no el se gerente. convocaron, pues no sé exactamente cómo se produjo esa circunstancia, ¿no? ¿Se tuvo conocimiento antes de la venta de que la junta de compensación iba a vender a Inversiones Teresitas? ¿Y se tuvo conocimiento con anterioridad a la venta de que la junta de compensación iba a vender a Inversiones Teresitas? Un momentito, por favor. La última. ¿Y se tuvo conocimiento en el ayuntamiento de que con anterioridad a la venta la junta de compensación vendía las parcelas a Inversiones? La venta entre ellos, no, en absoluto. Conocimiento. Que no. Una vez que en el ayuntamiento, bien en el ayuntamiento o en la gerencia o donde fuera, se plantean comprar las parcelas del frente de la playa, se hace un estudio de todas las vicisitudes por las que ha pasado la Junta y el Ayuntamiento, por todos los convenios que han habido. Realmente yo creo que se ha profundizado más con posterioridad al respecto. Es decir, la idea que partíamos todos es que Se ha profundizado. se produce una nueva situación desde la sentencia de 8, donde vuelve a estar activo el planeamiento vigente y que son considerados suelos urbanos y que van a intervenir. Entonces, se activa, se produce esta venta y se pone todo en marcha, con lo cual partimos de este supuesto, ¿no?, de que hay una sentencia que dice que ese terreno es urbano y que se pone en marcha todo el proceso. Es decir, No, pero don Manuel, pero no se hace un estudio. Sí conocíamos, ya tenemos más antigüedad, sobre todo que participamos de alguna manera, todavía desde fuera, en la fase anterior, antes de que entrara el proceso judicial, que efectivamente se había conseguido un hito importante con una reducción importante de edificabilidad, pero más desde la posición política de conocer cómo había sido el tracto sucesivo, de que se iba reduciendo la edificabilidad, que había entrado después un proceso judicial y después ya que eran terrenos urbanos y que se iba ya rápidamente a intervenir. don Manuel, entonces, el Ayuntamiento antes de pagar 8.700 millones de pesetas, que además no tenía, hubo que pedir un préstamo, ¿no es cierto?, Pagar los 8.000. ¿no realiza un pesetas estudio en que no profundidad de los convenios anteriores por si algún terreno fuera ya suyo? Yo
creo que eso se dirimió precisamente con los estudios previos, en donde hubo una clara posición de todos los jurídicos de que las sesiones ya estaban efectuadas, precisamente por el convenio anterior, que claramente la sentencia decía que todos los suelos eran urbanos y no estaban afectados por el deslinde. Manuel, o sea entonces, quienes hicieron los estudios estos de que los terrenos no... Perdón un segundo, ¿puede aclarar, por favor, la respuesta a la pregunta que le ha hecho? ¿Quiere que le repita la pregunta? Sí, se hace el favor. Por favor, Marta Lela. Un estudio en profundidad, pero era suyo la respuesta. El estudio es que sobre los temas controvertidos, que eran las sesiones, el deslinde, sí, indudablemente había una opinión firme de los jurídicos, y el primer debate, la primera cuestión que se planteó era si se podía ir por otro procedimiento, que era la expropiación, y el primer informe que se hace precisamente era si era viable ir por otra vía distinta o seguir por el procedimiento habitual que se había seguido, que era una gestión concertada por el procedimiento de gestión, concertación con los privados, que era como se había hecho hasta el momento, etcétera. Y hubo un dictamen, efectivamente el primero que se pidió precisamente en ese sentido, de que no era procedente la expropiación y que las sesiones estaban ya hechas y que no estaba afectado por el deslinde. ¿Lo dijo el secretario delegado? Don Juan Víctor. Concretamente el informe versaba sobre la expropiación, pero cuando se plantearon las discusiones se entendían por los distintos técnicos, no solamente los de la gerencia, sino también los que estaban haciendo la modificación e incluso los que intervenían en la modificación de la revisión del plan eran también de la misma opinión. Don Manuel, y dígame quiénes son estos técnicos. Los técnicos jurídicos son los mismos siempre. Sí, el gerente son los que tenemos. Y Juan Víctor Reyes Delgado. Y los jurídicos que dan soporte a ese servicio. Dígame, cuando don Juan Víctor Reyes Delgado hace el informe de expropiación, ¿era antes de que ustedes hubieran tenido reuniones, negociaciones, hubieran llegado a algún acuerdo? Yo creo que ya había, creo que no recuerdo exactamente la fecha, pero probablemente es antes de iniciar las negociaciones después del acuerdo marco, pero ya se habían tenido otro tipo de negociaciones previas para llegar al acuerdo marco con los propietarios. Pero fue el primero que se hizo por enero, creo que antes de empezar las negociaciones, ¿no? El acuerdo marco se realiza antes de un informe sobre posibilidad de expropiación. Quizás no recuerdo la fecha en que se culmina, pero ya indudablemente se había hablado y se sabía cuál era la posición de los jurídicos. Por favor, ¿puede repetir la pregunta? Y el informe sobre la posibilidad de expropiación se realiza después del acuerdo marco. No sé ahora coincidir la fecha, pero sí que indudablemente se solicitó este dictamen y ya se sabía que se había discutido, que no era procedente la expropiación. La fecha que tienen ahora mismo no. ¿Usted llegó a ver este informe? ¿Llegó usted a ver este informe? Sí, sí. ¿Y en este informe dice claramente que no se puede expropiar? A ver el informe. Y también dice este informe si se puede hacer uso del ejercicio de ius variandi de la Administración. ¿El edificio, perdón? No puede variar de criterio, no puede hacer uso del ius variandi. ¿No pueden cambiar? No lo sé. El informe era concluyente en ese sentido, ¿no? ¿Se planteó en algún momento la gerencia el cambiar el plan general del 92? Momento que si se planteó en alguna ocasión la gerencia cambiar el plan general. ¿Del 92 en la zona de las Teresitas? El plan. Un momento, cambiar el plan general. Un momento, por favor. ¿Antes o después de la sentencia?
Perdón, el plan general del 92, ¿qué más? ¿Antes o después de la sentencia? Antes o después de la sentencia.